bienvenido a la comparecencia. Como es de su conocimiento, el propósito de esta comparecencia es que en un periodo de 20 minutos podamos conocer más de la calidad de su candidatura al puesto de fiscal general del Estado de Sinaloa. Tenga en consideración que ya revisamos su hoja curricular y su propuesta de trabajo para que optimice los tiempos de su participación. La sesión tiene dos partes. La primera dura alrededor de 11 minutos. En ella podrá usar hasta 3 minutos para que nos informe sobre su persona y por qué quiere ser fiscal general del Estado de Sinaloa, y hasta 8 minutos para destacar los contenidos de su propuesta. La segunda dura aproximadamente 9 minutos. En ella recibirá preguntas que le formularán 3 consejeros para que la responda en un tiempo aproximado de 3 minutos por cada uno. El ingeniero Javier Yauzás, acá a mi derecha, irá indicándole el tiempo usando una campana para que inicie y para que termine, y una tarjeta que indica que le falta 1 minuto para concluir la etapa en la que estemos. Así usted administrará mejor su tiempo. ¿Tiene alguna duda sobre el procedimiento? Muchas gracias. Más a la derecha, tiene un reloj ahí para que se... Sí, muy bien, muchas gracias. Señor aspirante, la ciudadanía espera que los servidores públicos presenten su declaración fiscal patrimonial y de intereses. ¿Está usted dispuesto a ello en caso de ser nombrado fiscal general? Por supuesto que sí. Gracias. ¿Se compromete usted a dar informes periódicos a la sociedad sobre su desempeño y estar abierto al escrutinio público? Afirmativo. Muchas gracias. Con esto damos inicio y tiene usted el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Estamos viviendo en el país una importante modificación en nuestro sistema, el cual por supuesto nos está llevando a tener que repensar y revalorar qué es lo más importante dentro de un esquema de relación en el ejercicio del poder. Lo más importante, por supuesto, se constituyen en relación con las personas y con las instituciones que son responsables de coadministrar este ejercicio. Los primeros minutos me corresponden hablar un poco de mi persona. Soy un mexicano comprometido sobre todo con las causas inmediatas a esta personalidad, que se delimitan sobre todo en el ámbito del bien común y en el ámbito de la justicia. Toda mi educación inicial la llevé a cabo aquí en Culiacán. Terminando mi preparatoria me trasladé a la Ciudad de México y durante estos últimos 30 años he estado vinculado sobre todo a las vinculaciones con la ciencia jurídica. De manera interdisciplinaria, por 12 años que estuve aproximadamente en UNAM, me ha tocado trabajar de manera coordinada con muchas ramas. Soy un creyente, por supuesto, de la interdisciplina, sobre todo más cuando está científica, y sobre todo cuando se vinculan voluntades que lo único que pueden conllevar es a la construcción de este bien común. Por otro lado, también mi perspectiva académica pues, no concluyó exclusivamente en la licenciatura. Busqué la oportunidad de ratificar algunos de los principios elementales que en el ámbito del ejercicio privado de la profesión, como en el ámbito propiamente formacional, me llevaron a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí obtuve mi grado de doctor. Y al mismo tiempo trabajando en el área de la investigación y coexistiendo también en el ámbito académico con universidades del extranjero. Posteriormente me incorporé a la vinculación con los órganos autónomos constitucionales, en donde he estado los últimos 14 años, y precisamente la visión más importante que me ha configurado esta dinámica, sobre todo de ejercicio en el estudio del control, ha sido a través de esta percepción de ciudadanización en las dinámicas del control del poder, sobre todo basados en el ámbito eminentemente constitucional. Eso me llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, posteriormente al Consejo Estatal Electoral aquí en el Estado de Sinaloa, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, y estos últimos meses mi reincorporación, después de haber concluido en junio del año pasado, mi regreso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde he estado hasta las últimas fechas. Estoy casado, tengo 3 hijos, Madel, mi esposa,
esposa es licenciada en Administración y Finanzas. Ella se dedica a conformar y a reintegrar, por supuesto, los valores y las esencias elementales que debemos de guardar bajo una convivencia sana de respeto. Juan José es nuestro hijo mayor. Juan José tiene 21 años, está estudiando la carrera de Derecho, estudia en la Universidad Panamericana, ahí en la Ciudad de México, va en cuarto año de la carrera, trabajando también ahorita en un despacho corporativo, viene a trabajar en una notaría. Mariana, que es nuestra hija de 17 años, estudia tercero preparatoria, está en el Colegio Chapultepec. Y Alejandro, que es el más chico, tiene 14 años, estudia también en el Instituto Chapultepec, está terminando tercero preparatoria. Siempre hemos estado juntos, siempre hemos estado sobre todo vigilantes en atención al respeto, a la solidaridad, y yo soy dichoso particularmente con mi familia, y ellos son precisamente el motor que me lleva a la mayor de las decisiones que me corresponden. La segunda parte corresponde eminentemente a la propuesta. Bueno, la propuesta ya se explicitó en un documento que se les ha entregado. Los elementos más importantes que para mí se siembran en este elemento es la reconstitución que tenemos que hacer de este nuevo diseño que guarda el ámbito del ejercicio de la acción penal y todo lo que constriñe a la investigación científica del delito. La modificación estriba sobre todo en identificar que el Estado mexicano ha decidido que el ejercicio de la acción penal y todo lo que concita a la misma deja de ser una función de gobierno al eliminarla de la Procuraduría de la República o de las Procuradurías de Justicia estatales para transformarse y remitir sobre todo bajo los principios de la Reforma de Derechos Humanos de 2008 y al gran cuestionamiento que ha estribado en las dinámicas del ejercicio de la obligación previa antes de la reforma constitucional, a sopesar que lo más importante es establecer jerarquías de igualdad, al mismo tiempo dinámicas de autocontrol entre los diversos sujetos que aparecen en el proceso y de manera específica sobre todo a brindar dinámicas de orientación para que estos autocontroles conlleven a una justicia que pueda ser eminentemente restaurativa. Esto significa entonces que bajo este diseño tenía que conformarse esta edición bajo los parámetros de un órgano autónomo constitucional, donde las dinámicas esenciales se fijaron sobre todo en establecer uno de los conceptos primarios que surge de las grandes reformas que hemos tenido en los últimos 50 años en este país, que ha sido el resquebrajamiento de la confianza en la sociedad. Esto ha llevado entonces a dar pautas de ciudadanización. Las dinámicas al mismo tiempo que se han dado en el ejercicio del poder han llevado a estribar fenómenos en la política que han circunscrito a la comparativa de la gobernanza y cómo influye la gobernanza sobre todo en el ámbito del poder, y esto ha llevado propiamente a que los conceptos de justiciabilidad, sobre todo aquellos que sean de carácter administrativo, se vean imbuidos sobre todo por la voluntad ciudadana. Yo soy un partícipe sobre todo de estos esquemas de participación ciudadana. Lo han demostrado estos 14 años que llevo trabajando en órganos autónomos constitucionales. Antes trabajé, por supuesto, en la UNAM. Así que soy un creyente y un fervoroso, sobre todo, de estas vías de que la construcción de una sociedad justa, igualitaria, etcétera, parte no nada más de la ambición desmedida o del despropósito, sobre todo en la jerarquización de decisiones discrecionales, sino que se llevan a la voluntad de la ley, que esta voluntad de la ley ha costado mucho trabajo, sobre todo sujetarlo al interés público. Esto entonces es lo que ha llevado a mi persona y me ha animado sobre todo a participar en este proceso, buscando sobre todo que estos grados de especialización que he guardado en mi formación profesional, por otro lado el proyecto de trabajo que se les ha entregado en el que se suscribe de manera primaria la búsqueda de la autonomía, y esta búsqueda de autonomía que consiste sobre todo a los perfiles y a la profesionalización de todos los integrantes de la misma, y algo que a mí me ha interesado sumamente de esta reforma constitucional sinaloense en materia de procuración de justicia es que al interior de la Procuraduría, hoy llamada Fiscalía General, vamos a tener un consejo consultivo ciudadano que ha sido uno de los esquemas y banderas que más han soportado el diseño de los órganos conocidos autónomos en nuestro país. Así que esto ha sido sobre todo el punto y parámetro que ha buscado sobre todo en el ámbito de ejercicio. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que la Fiscalía necesariamente tiene que colocar a la persona, al ser humano,
en el centro toral de las decisiones que constriban sobre todo en la construcción plena de su defensa en cuanto a los derechos constitucionales que le reconocen a la máxima norma jurídica. Estamos hablando entonces que el trabajo de la Fiscalía no es un trabajo antagónico, debe ser un trabajo científico, un trabajo de investigación, velando sobre todo por los derechos humanos, sujeto y cohabitando con los jueces por un lado, pero también por las demás partes que se incorporan en el proceso penal. Esto entonces lo que provoca al mismo tiempo es que necesariamente el diseño de una fiscalía tiene que partir por una reingeniería, en el cual tiene que partir de un diagnóstico para lograr cómo nos encontramos. Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, la gran mayoría de las casi 500 recomendaciones que nosotros emitimos se circunscribieron al ámbito por el sistema de el subsistema de seguridad pública, pero muchos sobre todo circunscritos al ámbito de la Procuración de Justicia, velando siempre por el interés de las personas, entendiendo por supuesto a esta persona como esta inercia de voluntad que de manera individual o colectiva tenga la posibilidad de ejercitar por sí misma las energías y potencialidades en el cual se conforma la expectativa de vida para que conlleve a una eficiente calidad de vida y a los grados en los cuales la sustentabilidad de su plenitud y de su perfección como persona le lleven sobre todo a construir una mejor sociedad. Por esto es una tarea que no nada más corresponde a una institución pública, nos corresponde a todos como gobernados, a todas las instituciones y por supuesto a interactuar en las pautas del respeto. Como fiscalía solamente se podrá hacer aquello que la norma jurídica faculte, pero esta fiscalía vinculada con la sociedad podrá propiamente construir en los ámbitos de la prohibición del gobernado expreso la voluntad que ese fiscal necesariamente tiene que llevar a cabo con su equipo de trabajo a través de las vías del orden, del respeto, de la legalidad, de la convencionalidad y de la constitucionalidad. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Voy a proceder a darles el uso de la voz a los tres consejeros que me van a hacer preguntas. Iniciaré con el licenciado José Jesús González Sánchez, luego el ingeniero José Oscar Sánchez Osuna y terminaría el licenciado José Jorge Calderón. Perdón. Doctor, gracias, buenos días. La pregunta es, ¿cuál es tu visión de cómo se deben de administrar los recursos que tenga la Fiscalía, tanto estatales como federales? Bueno, los recursos son aprobados por el Congreso del Estado. Como órgano autónomo constitucional, propiamente el procurador, el fiscal, perdón, en este caso, tendrá que remitir en términos de la ley de presupuesto y gasto público el anteproyecto que guarde el Ejecutivo en términos legales y jurisprudenciales tendrá que integrarlo a su presupuesto, remitirlo al Congreso y el Congreso en el ejercicio de esa facultad soberana tendrá que decidir el mismo. La administración de los recursos en consecuencia debe estar circunscrita al interior mediante dos vías. La primera, que es el ámbito de administración. La materialización del mismo debe de estar sujeto a las reglas que las normas jurídicas de nuestro Estado y que conforman el orden jurídico nacional describen al mismo. Tiene que estar matizado a través de una Contraloría interna, así lo manda sobre todo también nuestra norma jurídica, pero lo más importante, como hace un momento lo decía, es que la reforma constitucional de ahora, febrero de este año a nivel local, contempla la conformación de un consejo ciudadano, un consejo consultivo, el cual dentro del parámetro de formación constitucional, que tendrá que ser reglamentado y regulado en la ley orgánica de la Fiscalía o como se denomine ese nombre, tendrá que ser un vigilante de las vías, sobre todo del ejercicio del gasto, en el ámbito de las decisiones administrativas que se tomen. Pero de manera paralela, tendrá que establecerse el fijamiento también de las vías de ejercicio a través de las dinámicas inmediatas que el fiscal debe tener por un lado con el Congreso del Estado y por otro lado con la ciudadanía. Es decir, las dinámicas de transparencia, de rendición de cuentas, tienen que ser constantes en la Fiscalía, como lo estuvimos haciendo por lo menos estos últimos 8 años en el ámbito de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El verdadero fortalecimiento y la autonomía del ejercicio patrimonial de la Fiscalía tiene que ir de la mano con la gran estructura y fortaleza que se guarda, que es la participación ciudadana. No podremos convencer a ningún agente ministerial, a ningún policía de investigación, ni a un perito, el compromiso que conlleva su trabajo, si hay unas excepciones o discrecionalidades en el ejercicio del gasto. Se tiene que predicar con el ejemplo
y estas dinámicas de racionalización del ejercicio del gasto tienen que ser congruentes y paralelas también con ellos, porque necesariamente la fortaleza de la institución es su personal humano. Así que estas dinámicas de fortaleza se rinden a través de las dinámicas que orgánica y jurídicamente conocemos, a través de las vías del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. José Oscar. Sí, doctor Ríos, revisé su currícula, es una currícula verdaderamente impresionante, felicidades. En su presentación nos mencionaba usted acerca de la autonomía que debe de tener la Fiscalía. Y yo le quiero preguntar, si fuera usted el fiscal general de nuestro estado y en el ejercicio de sus funciones encuentra que no se le da la autonomía para tomar las decisiones de ley, ¿qué haría usted y por qué? Por experiencia propia puedo señalar que los servidores públicos gubernamentales guardan una dinámica de compromiso y cumplimiento a la ley, es decir, los resquebrajamientos a una autonomía de un órgano profesional autónomo generalmente no los encontramos en el ejercicio de las decisiones gubernamentales respecto a los señalamientos que el órgano autónomo constitucional le precisa. La vulneración a la autonomía la encontramos sobre todo en los planteamientos de afectación que se dan, por ejemplo, en el ejercicio del gasto o en las vías del recurso. Decía hace un momento que lo más difícil, el mayor reto que se estriba sobre todo en la lucha y en la búsqueda de la autonomía es, por un lado, hacerle ver a la sociedad que un órgano autónomo no tiene que ser necesariamente antagónico a la instancia gubernamental. El órgano autónomo constitucional lo que está y para lo que está es para hacer cumplir la norma jurídica. En este caso, las decisiones fundadas y motivadas son las que van a solventar necesariamente este ejercicio de análisis jurídico. Pero el gran fortalecimiento para esa vulneración autonómica, que muchas veces no la vemos en la ley, sino la vemos en los actos de los servidores públicos, necesariamente tienen que ser, en este caso, correlacionados y coexistentes con la ciudadanía en general. Por eso soy partidario de que un consejo consultivo, de que organismos como este, que nos encontramos aquí en Sinaloa y que desde mi punto de vista se consideran muy afortunados, que una fiscalía de reciente creación, de reciente conformación, de manera paralela esté coexistiendo con este tipo de órganos. Por ejemplo, en nuestro país, Sinaloa es la 11ª entidad que regula constitucionalmente a su fiscalía y es la primera que contempla la participación ciudadana en el proceso de designación del fiscal. Eso precisamente es lo que tenemos que aventajarnos, digamos, y generar este frente común, no como una dinámica de antagonismo, sino como una dinámica de formación para construir un mejor Estado y una mejor sociedad, en el cual los equilibrios y autoequilibrios sean los que precisamente nos rijan. Muchas gracias. Licenciado Calderón. Gracias. Doctor Estavillo, de manera específica, señale usted cuáles son las actuaciones de investigación del Ministerio Público que no requieren autorización previa del juez de control. Las autorizaciones que requiere el juez de control respecto a las inversiones, voy a empezar por el lado positivo. El juez tiene que autorizar las exhumaciones, por ejemplo, el juez tiene que autorizar las órdenes de cateo, el juez tiene que autorizar todas aquellas decisiones que tengan que ver con la protección de la intimidad o las circunstancias íntimas de la persona. Esas son precisamente, entre otras, las funciones. Tienen que velar por el interés superior de los menores o de los niños, de los infantes. Esas son las actividades que sobre todo el Código Nacional de Procedimientos Penales nos estriba y nos direcciona, que tienen que ser evaluadas necesariamente por el juez de control. Todas aquellas funciones, en consecuencia, por excepción, que no circunscriban este acto nominativo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen que ser ejercidas por el Ministerio Público, pero también hay que identificar que de la vigilancia del Ministerio Público también se encuentra el abogado asesor de la víctima. Aquí lo importante también es que el Ministerio Público tiene que proteger estas dinámicas de victimización y ante todo tiene que estar también muy dinamizado en constituirse como un defensor de la constitucionalidad. En consecuencia, no estribará solamente en aquellas acciones que el juez tiene la obligación de decidir, sino que por excepción todas aquellas otras que no requieran de autorización judicial podrán ser, en este caso, decididas por el Ministerio Público, pero al mismo tiempo también el fiscal tendrá que ser vigilante, porque el mismo Código Nacional establece que cuando un agente del Ministerio Público no esté cumpliendo con ello, podrá propiamente quedar a sujeción del fiscal la disciplina o la vigilancia de este tipo de acciones que lleve a cabo el Ministerio más allá de la facultad. Muchas gracias.
Bien, doctor, nos queda casi 2 minutos de tiempo. ¿Gusta usted usarlos para profundizar o ahondar en algo, cerrar su participación? Bueno, primero que nada, pues les agradezco mucho. En este dilema en el que nos encontramos como nación, pienso que lo más importante es estribar las dinámicas de la confianza con lo que se debe hacer. Hemos estado viendo las experiencias que la reciente elección en los Estados Unidos de América ha llevado y hemos visto lo importante que es para una sociedad democrática guardar con los equilibrios, la importante labor jurisdiccional que deben llevar las autoridades judiciales. Y en nuestro país hemos tratado de enriquecer también la presencia de los órganos autónomos constitucionales. Para mí, la mayor de las significancias que mi vida personal ha guardado es precisamente constituirme en una circunstancia de vocación como un defensor de la constitucionalidad. Pero esta constitucionalidad que no nada más estriba en hacer un reconocimiento de la letra de una norma, sino en vivirla. La norma jurídica constitucional se tiene que vivir y la calificación precisamente para vivirla es dando las posibilidades que las personas puedan desarrollarse en estas dinámicas de plenitud y de perfeccionamiento que es precisamente nos tiene que llevar a construir un mejor México y una mejor Sinaloa. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias. Con esto damos por concluida su comparecencia, agradeciéndole sus atenciones y deseándole mucho éxito. Pues muchas gracias.